la doctora Ordóñez, perdón, necesita la doctora Ordóñez que pongan en el chat quienes van a usar la pantalla para ponerlos como coanfitriones. Así pueden presentar su exposición. Buenos días, buenos días. Es mejor si mejor levantan la mano, así me aparecen arriba y entonces yo los pongo de coanfitriones para que puedan presentar su pantalla, los que van a presentar. Gracias. Perfecto. Gracias. Perfecto. Jorge Mario Díaz en la 1, ya está ahí. Muy bien. Bien. Nosotros ya estamos. Seguidos de la doctora Fortuny, por el orden, van a ser los del grupo de la doctora Lorna Gregg. Después de la doctora Lorna Gregg, seguirían los de la doctora Carmen Ordóñez. Luego los de la doctora Mariela Orozco. Siguen los del grupo de la doctora Lizy Solares. Y por último, en las doctoras, la doctora Pilar Uriza. Después empieza el doctor Antonio Callejas. Le sigue el doctor David Castillo, el doctor José López y por último su servidor. Entonces, si fueran tan amables, vamos a ir levantando las manos los presentadores para que la doctora los vaya poniendo como coanfitriones para que puedan presentar pantalla. Recuérdense que tenemos un promedio de 5 minutos de exposición para que quede un espacio a preguntas abiertas. Entonces, si no hay dudas, están en el uso de la palabra, doctora Fortuny. Muchas gracias. Muy buen día, pues vamos a comenzar. Jorge, por favor. Nuestro grupo es el grupo de embarazo y VIH. Entonces, buenos días a todos y espero que les agrade el trabajo tan bien elaborado de los estudiantes. Buenos días, compañeros. Pues como dijo la doctora Fortuny, a nosotros nos tocó analizar el tema de embarazo y VIH como factores de riesgo para la enfermedad periodontal. Entonces realizamos este video como para que sea más fácil la información y vamos a pasar el chat a todos para que no tengan duda. Gracias. En el embarazo es posible padecer de problemas periodontales. Las bacterias patógenas del biofilm y sus productos penetran más fácil el torrente sanguíneo, llegando a la unión feto-placenta, siendo la enfermedad periodontal un factor de riesgo. Además, los bebés tienden a nacer con peso bajo o prematuros. El aumento de estrógenos y progesterona aumenta el flujo sanguíneo en las encías, volviéndolas sensibles, hinchadas y que sangren más fácil. Algunas embarazadas con gingivitis tienden a tener respuestas inflamatorias más exageradas, denominadas tumor del embarazo. Otras condiciones que pueden estar en el embarazo son la preeclampsia y eclampsia. La periodontitis significa un riesgo para el desarrollo de preeclampsia dado que la bolsa periodontal representa un foco infeccioso y la continua liberación de citoquinas preinflamatorias de los tejidos periodontales inflamados. Las complicaciones se dan porque los microorganismos de la vagina y el cérvix van hacia la membrana fetal o saco amniótico. La liberación de factores de virulencia resulta en la producción de mediadores inflamatorios que en concentraciones altas pueden contraer el útero, adelgazar la membrana cervical, entre otros. En las embarazadas es muy común que sangren las encías y se produzca gingivitis, tanto que se le conoce como gingivitis del embarazo. En esta etapa, debido a las alteraciones endocrinas, aumentan los niveles hormonales y el organismo produce una hormona llamada relaxina, cuya función es relajar las articulaciones de la gestante para facilitar el parto. Algunos estudios plantean que esta hormona puede actuar también en el ligamento periodontal, provocando una ligera movilidad dentaria que facilita la entrada de restos de alimentos y que la placa dentobacteriana se deposite entre la encía y el diente, lo que originará la inflamación de las encías. Esta movilidad dentaria se diferencia por no llevar consigo pérdida de inserción dentaria y que no precise de tratamiento y remite posparto, ya que es raro que el daño periodontal sea irreversible. Lastimosamente, en muchos países por estatus existe gran desigualdad en el acceso a servicios de salud reproductiva y bucodental en general, por el alto costo y bajos recursos de la población, afectando la vida de la paciente y feto. Se debería optar por políticas de salud en atención primaria de las mujeres en edad reproductiva.
La información expuesta fue extraída de 2 artículos, uno de ellos de la Federación Europea de Periodoncia y Academia Americana de Periodoncia del año 2013, en donde 2 autores son del Departamento de Periodoncia de la Universidad de Atenas, Grecia, y uno de ellos de Estados Unidos. El otro artículo del Pan African Medical Journal del 2015, en donde ambos autores pertenecen al Departamento de Odontología y Medicina de la Universidad de Gondar, Etiopía, y un libro llamado Clinical Periodontology por Newman y Carranza, ambos de la Universidad de Los Ángeles, California. VIH y la enfermedad periodontal. El VIH es una enfermedad de transmisión sexual causada por el retrovirus de la inmunodeficiencia humana, el cual presenta atropismo por los linfocitos T, CD4, monocitos, macrófagos, células dendríticas, células de Langerhans, entre otras. Su principal forma de transmisión es por contacto sexual, pero también podemos mencionar la transmisión parenteral y vertical y el contacto con otro tipo de fluidos corporales como sudor, orina, cerumen, saliva, lágrimas y leche materna. Este virus permite modificar el ADN de la célula huésped por medio de su ARN viral. Se caracteriza por la destrucción del sistema inmunitario de manera progresiva, causando inmunosupresión profunda que da lugar a infecciones oportunistas, neoplasias secundarias y manifestaciones neurológicas, por lo que es un factor de riesgo para la enfermedad periodontal. Existen 2 tipos de VIH, el tipo 1 y el tipo 2. El responsable de la pandemia del SIDA es el subgrupo M del tipo 1. La población de alto riesgo son hombres homosexuales y bisexuales, personas que utilizan drogas inyectables, receptores de transfusiones de sangre, entre otros. La enfermedad puede clasificarse en 4 estadios clínicos, en los cuales los estadios 3 y 4 se considera SIDA debido al bajo recuento de linfocitos CD4 séricos, siendo los valores menores a 200 células por milímetro cúbico. Existen 2 pruebas para la detección de este virus. La que se realiza en primera instancia es la prueba ELISA con resultados menos específicos y la otra prueba es la Western Blot, que tiene resultados más específicos. Entre las afecciones más comunes de padecer en boca está el eritema lineal gingival, que se caracteriza por una banda rojiza que puede o no sangrar a lo largo del margen gingival asociado a cándida. Luego está la gingivitis y la periodontitis ulceronecrosante asociadas a bacterias anaerobias oportunistas de tipo Fusobacterium nucleatum y treponema. Ambos padecimientos son sumamente dolorosos, caracterizados en boca por ulceraciones y sangrado, que con el tiempo se expone y se destruye, se pierde el tejido blando y duro de inserción, representando pérdida de una o varias papilas interdentarias a través de la unión mucogingival, causando halitosis fétida. Periodontitis crónica. Su causa es el incremento de microorganismos patógenos, así como factores genéticos y mentales. Incluye la pérdida de inserción clínica, aumento de la profundidad de la bolsa, pérdida ósea radiográfica e inflamación gingival. En un estado avanzado se observa un sondaje superior a 6 milímetros, que va a un grado 2 o 3 y un estadio 3 y 4. La terapia para esta enfermedad va desde un buen manejo de higiene bucal, control de infecciones, antimicóticos, antimicrobianos, sesiones frecuentes de limpieza, entre otros. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, chicos. Buenos días Gracias. a todos. ¿Sí? ¿Me escuchan? Buenos días a todos. Pues Claro, ahora... solo vamos a preguntar. Sí. si Las hay preguntas, dudas. es cierto, Sí. perdón. Yo quiero preguntarle al grupo precisamente acerca del embarazo. Hablaron de que en el canal de parto se logran ciertos anticuerpos, pero si el nacimiento fuera por cesárea, ¿se tiene la misma ventaja? Perdón, doctor Daquinten, no entendimos yo no entendí la pregunta. Se decía que en el canal de parto hay ciertos anticuerpos de la madre, ¿sí? Y que entonces la pregunta es si el bebé logrará estas mismas condiciones si el alumbramiento fuera por cesárea. No, lo que se habló es que es que hay 2 teorías sobre cómo sistémicamente es que se trasladan todos los productos de los microorganismos y otra si es a través del canal cervicuterino. Pero estamos hablando de las bacterias y sus productos. Pero lo que usted me está preguntando sería a través sistémico. No sé si Catherine o alguien quiere agregar algo. Se podrían dar porque podrían ser a nivel sistémico, ¿verdad? Porque la llegada puede ser por las 2 vías.
Sí, muchas veces es justo la sangre de la mamá, ¿verdad? Ajá, sí, puede ser por las dos vías. Hay teorías o una hipótesis de cómo pudieran llegar las bacterias y sus productos a la unión feto-placenta. Excelente presentación, doctora. De verdad, qué bonito grupo. Muchas gracias. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces le damos espacio a la doctora Greg. Muchas gracias. Pili quiere aportar algo. Gracias. Buenos días, doctores. Buenos días, jóvenes. Solo nada más, tal vez con una duda para el grupo, para que tal vez como que entre todos la resolvamos. Por ejemplo, jóvenes, si a ustedes les llegara una paciente en periodo de embarazo con enfermedad periodontal, ¿ustedes la trabajarían? ¿O qué, digamos, parámetros tomarían ustedes, por ejemplo, en una paciente en periodo de embarazo que tenga periodontitis, por ejemplo, estadio 3, grado B? No sé si tal vez Jorge Díaz quiere responder la pregunta. ¿O qué pensarías tú si, por ejemplo, te llega una paciente con ese caso? Pues yo considero que sí. Obviamente hay que tomar los casos, las medidas necesarias para poder atender a la paciente, pero si ya está en un caso avanzado, ya es eh, de riesgo alto, ¿no? Entonces, por mí, yo sí la atendería. Obviamente, si se va a dejar algún tratamiento o alguna medicina, siempre hay que tener en cuenta si son teratógenos o si pueden llegar a atravesar la barrera placentaria y si puede tener alguna consecuencia con el... Doctora, disculpe, solo como para agregar tal vez, bueno, pues yo, ¿verdad? Siento que tal vez la trabajaría si fuese así algo, un caso de emergencia, siempre tomando en cuenta pues algunas cositas y la trabajaría pues en el segundo trimestre, pues yo leí, ¿verdad? Que ese era tal vez el mejor momento para trabajar a ella en caso fuera también una emergencia y siempre tomando las medidas adecuadas para no dañarla ni a ella y ni al feto. Ok, gracias, Katherine. Sí, jóvenes, realmente, pues más que todo les hacía la pregunta porque pues a veces vienen casos así a la clínica y es importante saber que obviamente si tenemos una enfermedad periodontal y nos va a afectar en ese parto pretérmino o algo más en la parte sistémica de la paciente, es importante que lo tomen en cuenta y que si, digamos, ustedes pueden atender a la paciente o disminuir ese factor etiológico, es importante que lo hagan, ¿verdad? Entonces, puede ser que, por ejemplo, no puedan en ese momento darle antibiótico a la paciente o que no puedan administrarle cierto tipo de anestésico, pero sí es importante que disminuyan ese factor etiológico. Nada más como para que lo tengan ahí, jóvenes. No sé si alguien de los doctores quiere agregar algo. Lornita había pedido la palabra y Marielita también. Sí, muchas gracias, doctor. Sí, lo que dijo Katherine es lo que iba yo a aportar, ¿verdad? Depende mucho del trimestre de gestación en que se encuentra la paciente. Como bien lo dijo ella, el segundo trimestre sería el ideal para atender a una paciente en este caso. Ahora ya que el primer trimestre y el último, pues se considera de que es de mayor riesgo para la paciente embarazada. Gracias, Marielita. Buenos días, jóvenes. Pues sí, solo gracias ahí por todas las aportaciones. Felicidades por la presentación. Solo tal vez agregar que muchas veces hasta nosotros periodontalmente recomendamos que si una mujer está planificando su embarazo, pues definitivamente se le recomienda que entre todos los cuidados previos que debe tener, como a veces empezar a tomar pastillas vitamínicas y todo eso, está su tratamiento periodontal,
porque es aquí donde la mujer muchas veces desconoce su situación periodontal que se exacerba en el embarazo. Entonces, si ella tenía un padecimiento, acordémonos el manejo de anticonceptivos y todo, que es un nivel alto de estrógenos, nos va a exacerbar todos los resultados inflamatorios junto con la progesterona. Entonces, si esta paciente en el embarazo ya tiene una enfermedad periodontal, aunque fuera leve, se exacerban los signos inflamatorios. Entonces, también recordar de que nosotros los odontólogos no actuamos durante ese primer trimestre de embarazo ni en el último. No es porque causemos un daño directamente con el tratamiento periodontal como una terapia mecánica básica, sino que realmente es porque en el primer trimestre es crítico para el desarrollo y el crecimiento de ese bebé. Además de que cualquier complicación que pudiera tener la paciente ajena a nuestro tratamiento pudiera darse siempre en el primer trimestre. De hecho, hay mujeres embarazadas que cuando han tenido complicaciones o pérdidas, muchas veces no prefieren anunciar su embarazo en ese primer trimestre, sino que ya después de en el segundo trimestre, ya el bebé está bien formado y solo es una etapa de crecimiento. Entonces, por eso es que se aplica con mucha más razón el tratamiento periodontal en el segundo trimestre de embarazo. En nuestro medio guatemalteco y en la clínica, muchas veces nos encontramos personas que dicen, miren, mejor no, ya no llego a la clínica porque estoy embarazada. Pues nosotros en nuestro conocimiento, con más razón, debemos hacer hincapié de la necesidad del tratamiento periodontal, por lo menos esta evaluación que luego, si no se atiende, se exacerba en el último trimestre y la complicación esa de un posible parto prematuro. Solamente, gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Muy completos todos los comentarios. Yo creo que por honor al tiempo pasamos con la doctora Greg ahora, pero gracias por todos sus aportes. Felicidades al primer grupo. Gracias, doctor Kurt. Pues bien, ahora tendrán la oportunidad de exponer el grupo de relación de la periodontitis y la obesidad del sobrepeso. Han realizado una investigación sobre el tema y a continuación Marco expondrá el video de presentación en nombre de todo el grupo. Así que por favor, Marco. Buen día a todos. Ahorita procedo a compartir la pantalla. Buenos días, doctores y compañeros. Nosotros les presentaremos la relación entre la obesidad y la enfermedad periodontal. Obesidad y sobrepeso. La obesidad se caracteriza por acumulación anormal de grasa o hipertrofia general del tejido adiposo en el cuerpo. La OMS establece que existe obesidad si el índice de masa corporal es mayor a 30 kilogramos sobre metros cuadrados. Además, un perímetro abdominal mayor a 102 centímetros en hombres y mayor a 88 centímetros en mujeres. El sobrepeso, por su parte, al igual que la obesidad, es un aumento de peso corporal, acompañado con una acumulación de grasa, masa ósea, masa de músculo corporal y el aumento de la cantidad de agua corporal, ya que se ha aumentado por lo mismo. Esta disposición en sí no es catalogada como una enfermedad. Sin embargo, es la raíz que suele predisponer el desarrollo de muchas otras complicaciones de salud. En la obesidad hay un estado proinflamatorio en donde aumenta la producción de TNF-alfa, leptina, interleucina 1 e interleucina 6 por los adipocitos. En la periodontitis, estas interleucinas 1 inducen a los fibroblastos a aumentar la producción de colagenasas causando destrucción del tejido conectivo periodontal. Y además induce a los osteoblastos a generar señales químicas a los osteoclastos para reabsorber estructuras óseas periodontales. Entonces,
El vínculo entre la periodontitis y la obesidad se debe a sustancias secretadas por el tejido adiposo llamadas adipoquinas. Cuando el tejido adiposo aumenta, lo hacen también los niveles séricos de adipoquinas, especialmente la resistina, que ha sido asociada con la periodontitis. Inflamación. El tejido adiposo es tejido conectivo libre compuesto de adipocitos, pero no solo es un reservorio pasivo de triglicéridos, sino que produce altos niveles de citoquinas y hormonas que se llaman adipoquinas o adipocitoquinas, que podrían modular la periodontitis. El problema deriva de un estado inflamatorio caracterizado por resistencia a la insulina y el estrés oxidativo, siendo este último un vínculo común con periodontitis en una relación bidireccional. Hay que considerar que la periodontitis puede por sí provocar estrés oxidativo por medio de la alteración de los niveles de adipocitoquinas. La obesidad influye en el sistema inmune de una manera que predispone a la destrucción del tejido y conlleva un mayor riesgo de enfermedad periodontal. En el proceso de inflamación que ocurre en la periodontitis en personas obesas, se observan proteínas asociadas con hemostasia vascular, como el activador inhibidor plasminógeno 1, que regula la cascada de coagulación, de la tendinólisis y la degradación de la matriz extracelular. Se ven incrementados los niveles de angiotensina. Esta tiene efecto vasoconstrictor y contribuye a la hipertensión. La periodontitis puede generar problemas hemostáticos como el aumento del fibrinógeno plasmático, el recuento de glóbulos blancos, la proteína C reactiva y de la viscosidad de la sangre. Esta interacción es compleja porque además la sangre puede poseer bacterias como Streptococcus viridans, responsable de la endocarditis bacteriana, o la porfiromona gingivalis, causante del aumento de moléculas de adhesión que provoca la liberación de citoquinas y quimioquinas. El FNT-alfa estimula la activación de células endoteliales. Los altos niveles de adipoquinas provenientes de la grasa visceral inducen la aglutinación de sangre en la microvasculatura, disminuyendo el flujo sanguíneo a la encía en individuos obesos, facilitando la progresión de la enfermedad periodontal. La recomendación primordial para pacientes con obesidad es el control de su peso y el cambio de hábitos alimenticios, ya que la obesidad favorece la aparición de la periodontitis. Las recomendaciones generales para prevenir la enfermedad periodontal tanto en pacientes con un índice de masa normal como en pacientes con obesidad son los siguientes. Cepillarse los dientes con un mínimo de 3 veces al día, utilizando un dentífrico fluorado y con un antiséptico de uso diario, y un cepillo de cerdas de nylon de alta calidad. Renovar el cepillo de dientes cada 3 meses o cuando se observe desgaste de los filamentos. Utilizar cera dental y o cepillos interproximales a diario para eliminar el flujo interdental. Y visitar al odontólogo de forma regular. Excelente, muchas gracias. Para el segundo grupo, queda el espacio abierto para algunas consultas, dudas. Tal vez al final y que sigan los demás grupos. Muy bien. Nos corresponde entonces con la doctora Mariela Orozco, por favor, con visitas periódicas, osteoporosis y menopausia. Ok, buenos días. Agradezco al grupo, agradezco su tiempo, agradezco su empeño, el trabajo en equipo del cual doy fe que elaboraron. Solo quería ver si ya está listo Diego y Luis. Ya, doctora. Solo Ok, estamos sí. esperando la presentación. No sé ¿Qué? si Andrea Villatoro ya está de confitriona para presentar. Andrea Villatoro, pensé que iban a ser ustedes. Buenos Andrea días, doctora. Villatoro. Sí, me podría, por favor, Porfis, es habilitar para compartir. Carmencita la que nos hace el favor. Listo, ya está. Ahí está. Gracias, Carmencita. Ok, la pantalla es suya.
Relación entre menopausia y osteoporosis y sus manifestaciones en la enfermedad periodontal. La osteoporosis es una enfermedad asintomática en la que se deteriora la microestructura ósea, aumentando el riesgo de fractura ósea. A nivel mundial, aproximadamente un tercio de las mujeres de 60 a 70 años y 2/3 de las mujeres de 80 años o más tienen osteoporosis, por lo que se considera un problema de salud pública. Además de la menopausia, se identifican otros factores de riesgo como genéticos, deficiencias nutricionales, niveles bajos de vitamina D, inactividad física y bajo peso corporal. Las radiografías convencionales solo logran diagnosticar osteoporosis hasta que se tiene Perdón, Luis, ¿Sí? perdón que te interrumpa. No sé si ya has cambiado de diapositiva porque seguimos en la misma. Todavía no. Ah, Vamos ok. a avanzar a la de radiografía. Lo siento, doctora, es que no tengo problemas con la presentación, no me deja cambiarlas. Permítame. Ok, ahí sí se ve el cambio. ¿Sí? La siguiente. Estamos bien, Luis, dele. Sí, la diapositiva siguiente. Te escuchamos, Luis. Sí. Como ya había dicho, la osteoporosis es una enfermedad asintomática en la que se deteriora la microestructura ósea, aumentando el riesgo de fractura ósea. A nivel mundial, aproximadamente un tercio de las mujeres de 60 a 70 años y 2/3 de las mujeres de 80 años más tienen osteoporosis, por lo que se considera un problema de salud pública. Además de la menopausia, se identifican otros factores de riesgo como genéticos, deficiencias nutricionales, niveles bajos de vitamina D, inactividad física y bajo peso corporal. Siguiente diapositiva. Las radiografías convencionales solo logran diagnosticar osteoporosis hasta que se pierde más del 50% de la masa ósea. Por esta razón, existen otras técnicas de diagnóstico mucho más efectivas, como la absorpciometría de rayos X de energía dual, comúnmente conocida como densitometría, que mide la densidad ósea, logrando se mide por desviaciones estándares de lo normal y se divide según su densidad ósea. Ahí está. A esto, la enfermedad periodontal es una de las enfermedades orales más comunes que comparte los factores de riesgo de ambos y ambos dañan el tejido óseo. En la menopausia se da la deficiencia de hormonas femeninas, principalmente estrógenos, con ligero aumento de andrógenos para suplir el déficit de estrógenos. Siguiente diapositiva. Los tratamientos contra la osteoporosis y enfermedad periodontal útiles para personas posmenopáusicas son, primero, bifosfonatos. Los bifosfonatos son medicamentos usados para el tratamiento de osteoporosis por vía oral y cáncer por vía intravenosa, inhibiendo la actividad osteoclástica y llevando a menor resorción. Sin embargo, su uso se ha asociado a la aparición de osteonecrosis del maxilar, la cual se asocia a periodontitis. La osteonecrosis presenta signos y síntomas antes de su aparición, en los que se observan cambios de tejidos periodontales, úlceras mucosas no cicatrizantes, dientes flojos e infecciones inexplicables de tejidos blandos. La siguiente es la terapia hormonal.
en un tratamiento que los médicos recomiendan para aliviar los síntomas comunes de la menopausia y para responder a los cambios que se inducen, como la pérdida ósea. Es principalmente por estrógeno, el cual se administra en pequeñas dosis para prevenir el desgaste óseo. No se debe detener de forma repentina, ya que puede causar daño mayor al inicial. Por esta razón, la terapia hormonal no forma parte de los procedimientos principales a tomar en cuenta, a menos que exista mucho riesgo de padecer osteoporosis. Buenos días, doctores. Entonces les voy a explicar la relación que tienen. Y vamos a empezar con que conforme la mujer va envejeciendo, empieza a sufrir ciertos cambios degenerativos en el cuerpo, como es la osteoporosis. Por lo mismo, la osteoporosis favorece el desarrollo de la enfermedad periodontal, dado que esta es una patología en la que se va descalcificando el hueso y puede que la resistencia de este disminuya a una velocidad mayor o agresiva que en las personas con el hueso alveolar sano. Las mujeres posmenopáusicas, al igual que el resto de las personas con osteoporosis, experimentan una reducción con la masa ósea y son susceptibles a sufrir fracturas, especialmente en la columna vertebral y en la cadera. Varios autores han concluido que la reducción de la mineralización de los huesos se agrava y los cambios son patológicos a nivel periodontal. Las mujeres menopáusicas tienden a tener una disminución de estrógenos y esto se dice que son los causantes principales de la enfermedad osteoporótica. También se han analizado diferentes factores que influyen a la aparición y el desarrollo de las enfermedades ya mencionadas, por lo que se ha plasmado las interrogantes y los estudios para que la comunidad de la salud amplíe su conocimiento. Los autores como Jeffrey y Coles nos han demostrado que los estrógenos logran aumentar la densidad ósea en las mujeres en estrógenos suficientes, mientras que la falta de los mismos en las mujeres en estrógenos deficientes. Producía una disminución de la densidad en la cresta alveolar. También se analizó la relación entre la falta de los estrógenos y la periodontitis, comparados con los niveles de la IL-1 beta y la IL-6 del fluido crevicular gingival, con la historia del padecimiento de la periodontitis de mujeres posmenopáusicas y las posmenopáusicas en el tratamiento de estrógenos, concluyendo que la presencia de las interleucinas 1 beta y las interleucinas 6 no son consecuencias simples de una inflamación local, sino que el nivel de estrógenos de la paciente influyen en la concentración de las IL-1 beta, es decir, que pueden incrementar la producción local de esta citoquina. Recordemos que las interleucinas, en el caso de la beta 1, junto con los otros productos químicos, son compuestos encargados de iniciar la destrucción de los tejidos de inserción del diente. Según los estudios, los pacientes estrógenos suficientes tenían una cifra disminuida de la interleucina 1 beta, comparado con los estrógenos deficientes, sugiriendo que el déficit de estrógenos influía en la reducción gingival, contribuyendo en la progresión de la periodontitis. Siguiente, por favor. Siguiente. Con las implicaciones en odontología, siguiente, tenemos los cuidados con el odontólogo. Si el paciente padece de una osteoporosis, es aconsejable realizar un tratamiento debido, de preferencia antes del tratamiento farmacológico con bifosfonatos. También tenemos que considerar el estado óseo por medio de las radiografías, preferiblemente previo a realizar exodoncias, restauraciones o restauraciones fijas o removibles. En cambio, si el paciente padece de menopausia, es aconsejable realizar radiografías eficientes, ya que pueden estar asociadas con maxilares osteoporóticos. También se debe conocer los aspectos emocionales del paciente, ya que en estas etapas se asocia mucho con el estrés y la irritabilidad. El paciente, los cuidados que debe tener en este caso es que debe mantener una cavidad libre de focos sépticos, los cuales por medio de los tratamientos periodontales se pueden eliminar. Los pacientes deben tener mayor cuidado ya que son propensos a fracturas de los maxilares por simples traumas o accidentes, debido a que la resistencia de los huesos ha disminuido. Si el paciente padece de menopausia, en el caso de presentar etapas de estrés emocional, no debemos realizar tratamientos muy extensos y también debemos que controlar la placa dentobacteriana por medios mecánicos. Se debe eliminar los focos sépticos primordialmente para mantener la salud periodontal, ya que por medio de los cambios hormonales se pueden haber una susceptibilidad y a veces irritantes locales. Como conclusión de grupo, llegamos que en general se puede decir
que se ha demostrado una mayor prevalencia en enfermedad periodontal en mayoría de las de pacientes posmenopáusicas, pero no se ha podido demostrar la posible relación entre la enfermedad osteoporótica y otros factores, por lo tanto, su relación con la menopausia. Eso es todo. Muchas gracias. Muy completa la presentación. Si hay dudas en el grupo, ahora es cuando. Me disculpo por un error involuntario. En el orden salté a la doctora Carmen Ordóñez. A ellos les tocaba en este momento. Entonces, si no hay dudas para este grupo, vamos a proceder a presentar con la doctora Carmen Ordóñez, por favor. Muchas gracias, Kurt. Buenos días a todos nuevamente. Entonces, les presento a nuestro grupo y Glenda Cotón va a ser la que va a presentar. Glenda, ahí sus compañeritos y nuestros compañeritos de Perio son todos suyos. ¿Ya se mira, doctora? Sí, ya se ve. Ahí estamos. Muy bien. Buenos días. Nosotros somos el grupo que está liderado por la doctora Carmen Ordóñez y les vamos a presentar los factores de riesgo, que son hábitos de higiene y posición socioeconómica. Hábitos de higiene. La higiene se refiere al conjunto de prácticas y de comportamientos que nos ayudan a mantener unas condiciones de limpieza adecuadas que van a favorecer a nuestra salud. Siguiente. La higiene oral cumple un rol muy importante para la prevención de enfermedades orales como la enfermedad periodontal. La gingivitis es la causa más común en las enfermedades periodontales y está presente en casi toda la población, desde niños hasta adultos de la tercera edad. En varios casos es indolora, por lo que aumenta la posibilidad de generar una enfermedad crónica. Siguiente. Existen diferentes agentes como los físicos o mecánicos y los químicos. Dentro de los físicos o mecánicos está el cepillado dental para la eliminación del biofilm oral y para las áreas interproximales que son de difícil alcance podemos utilizar el hilo dental, los cepillos interproximales o incluso un irrigador bucal. Y dentro de los químicos pues están los dentífricos y los colutorios con fluoruros que aumentan la dureza de la estructura dentaria. Los dentífricos brindan un tratamiento terapéutico y los colutorios eliminan el biofilm acumulado en donde no llega el cepillo. Ambos son importantes desde la niñez, ya que su función es la de remineralización y la de disminución de los factores de riesgo. ¿Cómo hacemos esto? Siguiente, por favor. Incentivando desde la niñez los métodos de higiene tanto mecánicos como químicos, también las visitas al odontólogo de 2 a 3 veces en el año, que ambos nos ayudan a disminuir los factores de riesgo de la caries dental y por ende disminuye el costo de la rehabilitación oral. Siguiente, por favor. Otro factor importante es la nutrición, ya que los niños que presentan desnutrición aumentan el riesgo de padecer ciertas enfermedades, entre ellas las de tipo periodontal. En promedio, 6 de cada 10 niños presentan inflamación gingival severa, sangrado de encías, placa dentobacteriana y higiene oral deficiente. Existen también antecedentes que relacionan el mal estado de salud e higiene oral con un estado nutricional alterado. Siguiente, por favor. Los problemas de salud bucal en Guatemala son la manifestación no solo de la falta de higiene, sino también de una serie de factores económicos y sociales. La atención odontológica que brinda el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social es demasiado limitada desde el punto de vista de recursos humanos, ya que no pueden cubrir la demanda del servicio, así como de insumos dentales, y esto hace que los programas de atención odontológica se caractericen por su baja cobertura y por su pequeño impacto en la salud. Posición socioeconómica. A medida que los países progresan económicamente, la salud tiende a ocupar un puesto relevante dentro de las políticas económicas y sociales, o sea, el gradiente social en salud. Guatemala es un país subdesarrollado y por lo tanto mantiene en este estado a la mayoría de su población. La posición socioeconómica es un concepto muy usado en la investigación en salud,
como variable explicativa o de control en el análisis de los resultados sobre la salud. Y existen diversas formas de medir este concepto, como basándose en el nivel educacional, etc. Existe un amplio consenso en cuanto al efecto negativo que tiene la magnitud y distribución de las desigualdades socioeconómicas sobre distintos aspectos relacionados a la salud, como la morbilidad, la mortalidad y la prestación de servicios de salud en la población. Sin embargo, a medida que desciende la posición socioeconómica, los indicadores de salud son peores, y en el caso de la salud bucal es similar. Una de las enfermedades con mayor prevalencia e incidencia en los niños preescolares y escolares es la caries dental, y esta se concentra en poblaciones pobres tanto en países en vías de desarrollo como en los industrializados. Esta enfermedad infecciosa tiene el potencial de producir cavitación de esmalte dental y posteriormente daño a la dentina y a la pulpa, culminándose con la destrucción localizada de los tejidos duros del diente. Además, como consecuencia de ese deterioro, el proceso puede causar dolor, pérdida temprana de piezas dentales, ausentismo escolar y requerir tratamientos costosos. Estas características hacen que se le considere un problema significativo de salud pública y ha sido ampliamente estudiado que la incidencia de dichas enfermedades va de la mano con los ingresos familiares y cómo son estos distribuidos para sus diferentes necesidades, siendo la salud bucal comúnmente tomada como un lujo y no una necesidad básica. La desigualdad va mucho más allá de ser rico o pobre. La desigualdad extrema cuesta vidas y afecta a la salud de las personas con menos recursos. Esta característica por impedir la mejora profesional y económica a través de una educación de calidad, ya que los jóvenes, principalmente las mujeres, los pobres y los indígenas quedan excluidos. Además, fomenta la pobreza, la inmigración y la economía ilícita a causa de las malas condiciones o las pocas oportunidades laborales. En consecuencia, convierte el derecho a una vivienda digna y segura en un privilegio que solo unos pocos pueden pagar, así también la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, grupo. Aquí más que alguna pregunta, sí me llama la atención hacer una reflexión. Justamente nos debemos sentir privilegiados, ¿verdad? De tener tanto que poder incluso compartir. Si se dan cuenta, son temas que van íntimamente ligados, ¿verdad? Y que muchas veces como que se espera mucho de las instituciones o de las autoridades para que se dé un cambio, cuando nosotros podemos iniciar esos cambios con nuestros propios recursos. Yo creo que en realidad podemos dejar una mejor situación en la medida que todos vayamos aportando un poquito, ¿verdad? Desde nuestros consultorios, desde nuestros consejos. Y muchas veces tenemos la oportunidad de servicio con la iglesia a la que pertenecemos, con grupos de amistades, en general, pudiendo compartir, como les digo, tantas bendiciones con las que contamos nosotros mismos. Y el EPS yo creo que realmente nos marcó a muchos en el sentido de que podemos brindar tanto de lo que sabemos a una comunidad que sin conocernos en un principio son receptivos a toda esa atención, ¿verdad? Que se les da, porque saben que es para su beneficio. Entonces, cuando nos marcamos nosotros en esa identidad de también poder abarcar un poquito más en nuestra sociedad, creo que podemos ir haciendo algún cambio positivo y no esperar que solo sean las autoridades las que estén encargadas de realizarlo. Y los insto a eso mismo, ¿verdad? De que puedan ir haciendo la diferencia, empezando por sus pacientes que van a ir tratando en la escuela, que son parte de su formación y que les van a deber mucho aprendizaje también a ellos, ¿verdad? Entonces, qué mejor que hacerlo de la mejor forma que ustedes puedan para ir haciendo esa diferencia. Si nosotros educamos bien a estos mismos pacientes, ellos van a ser una parte multiplicadora de este conocimiento.
porque tienen también familiares, tienen amistades, tienen cualquier otra interacción que van a multiplicar ese conocimiento que ustedes brinden y que pueda ser ventajoso para muchos más. Muchas gracias al grupo de la doctora Ordóñez y queda abierto por si hay alguna consulta más. Si no, por el orden, podríamos ir dejando, como decía el doctor López, algunas consultas para el final. Y corresponde el tiempo entonces ahora para el grupo de la doctora Lizzy Solares. Muy buenos días. A continuación, Alejandro Díaz presentará los resultados del trabajo de investigación que realizaron de estrés y pubertad como factores de riesgo para enfermedad periodontal. No sé si Alejandro ya tendrá... Buenos días, doctora. En eso estoy. Gracias. Ok, muchas gracias. Buenos días. ¿Se ve? Sí, Alejandro. Alejandro, ya. Ok. Gracias. Pues, buenos días, doctores y compañeros. Espero que se encuentren muy bien. Y hoy les quiero pues, compartir un poco sobre algunos factores de riesgo de la enfermedad periodontal. Empezando por el estrés. El estrés es un estado de tensión aguda en el que el organismo está obligado a reaccionar por lo que es un proceso adaptativo que genera emergencias expresadas en emociones desencadenadas por diferentes acciones. ¿Y por qué es un factor de riesgo? Crónicamente está estrechamente relacionado con la depresión, el famoso dolor de espalda, ese que te da por entrar a la clase de periodoncia. No, es broma. Pero sí, hay manifestaciones musculares y celulares que interactúan con factores genéticos y ambientales, produciendo cambios a nivel sistémico. El estrés, pues, puede comprometer a la salud por dos vías. La vía directa, que es en la que existe, es la simple, ¿no? Es en la que existe una disminución de hábitos de control voluntario, induciendo a cambios en comportamientos no saludables. Es como cuando tenés laboratorio de periodoncia y te sentís estresado, lo cual da pues, un choque eléctrico a tu cerebro y genera una idea, ¿no? Como que en vez de comerme una manzana saludablemente, pues me bebo 2 cervezas y un cigarrito. Y si es de los que dan risa, mejor, ¿no? Pero, y pues empezar el día tranquilo, ¿no? La dieta vikinga, le dicen, por si quieren probar. Es broma. Eso hace daño. En fin, como pueden observar, la vía indirecta es más complicada, ¿no? Y es más complicado ocasionando un impacto biológico dentro del sistema inmune, endocrino y metabólico, por lo cual puede provocar, como pueden ver, liberación de corticotropina y aumento de adrenalina. Las personas con niveles de estrés elevados presentan una mayor probabilidad de adquirir enfermedad periodontal. ¿Y por qué? Porque pues, presentan cambios en los hábitos higiénicos y dietéticos. Pueden presentarse estresores tales como la familia, ambiente laboral, carga académica. Ese sí que está fuerte, ¿eh? Estudiar periodoncia, no, es muy difícil. Ojo ahí, ¿eh? Entre otros. Asimismo, incrementa el consumo de alcohol, tabaco, drogas, potenciando el riesgo de
enfermedad periodontal, cáncer bucal y caries dental. Como sabemos, las enfermedades periodontales son infecciones en las que el factor etiológico esencial es la biopelícula dental, pero también se requieren de otros factores de riesgo, locales y sistémicos que vuelven al huésped susceptible. Esta patología periodontal se desarrolla cuando se producen desequilibrios entre diferentes mecanismos de defensa, ¿no? Los mecanismos descritos, pues, han mostrado que el estrés produce inflamación y la inflamación produce estrés, lo que nos permite corroborar que el estrés es un factor de riesgo modificable para la enfermedad periodontal. O sea que el estrés no solo genera la periodontitis, sino que la periodontitis genera el estrés. Les digo, es todo un dilema filosófico, indicando así una evidente relación entre las vías biológicas, el estrés y las enfermedades periodontales, ¿no? Entonces, para poder medir el estrés, se lleva a cabo diferentes evaluaciones indicadas por los biomarcadores, como está en la presentación, los biomarcadores neuroendocrinos, inmunológicos, metabólicos y los de carga alostérica, lo que nos indica que midiendo diferentes niveles de estas entidades sistémicas se pueden llegar a un diagnóstico más científico, pero hay algo muy importante que se encuentra entre los biomarcadores inmunológicos, que es el factor de necrosis tumoral alfa, que nos puede indicar necrosis periodontal. Este nivel patológico pues es grave y se encuentra en pacientes inmunosuprimidos, lo que nos puede indicar que el estrés es un inmunosupresor. Para el manejo de pacientes, temo decirles lo que ya se sabía, ¿no? Pero se lo recuerdo. La gente normalmente pues nos tiene miedo, ¿no? Vas por la calle y miras a un odontólogo y obviamente te pasas al otro lado de la calle, ¿no? Porque te pasas al otro lado de la calle porque qué miedo al odontólogo, ¿no? ¿Y por qué? Pues las maniobras odontológicas muchas veces pues, pueden ser consideradas como traumáticas e invasivas, realizadas con instrumental amenazante, vibraciones y ruidos desagradables, ¿no? Estos factores determinan una experiencia con grados altos de estrés que afectan a los pacientes, provocando el abandono de los tratamientos y resultando en un deterioro en su salud bucal. Para disminuir los grados de estrés y ansiedad en el consultorio dental, pues, se han implementado estrategias básicas para promover la comunicación entre el dentista y el paciente mediante pues, la entrega de información sobre los procedimientos, ¿no? Otras estrategias pues, se basan en el uso de técnicas de relajación, induciendo al paciente pues, a un estado de tranquilidad, ¿no? Dándole un cannabinoide o ponerlo a meditar hasta llegar al nirvana, ¿no? Es broma. Pero lo importante es la distracción para manejar el estrés, ¿no? La ansiedad y el dolor mediante la focalización de la atención, ¿no? Entonces, utilizando distractores audiovisuales, como ponerle la tele, ya saben, ¿no? Dora la Exploradora, por si es niño, o la Rosa Guadalupe, dependiendo del paciente, ¿no? El siguiente factor de riesgo que les quisiera presentar es la pubertad. Como factor de riesgo para la enfermedad periodontal, ¿no? Esa hermosa etapa donde empiezas a conocerte mejor, te dejas llevar por tus hormonas, ¿no? En niñas las hormonas se dirigen a los ovarios, siendo las encargadas de preparar el cuerpo para la menstruación y posteriormente para un futuro embarazo, ¿no? En varones, las hormonas viajan en la sangre hacia los testículos para la fabricación de testosterona y semen. Esta etapa se caracteriza por cambios físicos y aumento
aumento hormonal por la maduración sexual, que da los rasgos que caracterizan a cada uno, ¿no? Las hormonas que interfieren en este periodo son la progesterona, estrógeno y testosterona, que están presentes en hombres y mujeres. La pubertad da lugar a la menstruación, activándose el ciclo ovárico, controlado por la glándula pituitaria anterior, encargada de la secreción hormonal. La secreción de la gonadotropina también depende del hipotálamo. Esta estimula el folículo de la glándula y produce las hormonas FSH y LH, alterando la concentración hormonal durante el ciclo. Este periodo está constituido de 3 fases. Folicular. Antes de la liberación del óvulo, aquí los estrógenos aumentan. La otra fase es ovulatoria. Aquí se libera el óvulo y los estrógenos están al máximo. Y también sube la progesterona. En la fase lútea, la última, después de la liberación del óvulo, pues la progesterona está al máximo. Durante el ciclo reproductivo, el propósito del estrógeno y la progesterona es preparar al útero para la implantación del óvulo. Entonces, ya que sabemos toda esta ardua recolección, pues veamos la repercusión. El aumento de la producción de hormonas y su liberación pues producen varios factores que influyen en un incremento de la inflamación relacionada a una poca presencia o ausencia de biorritmo. Cambios de la microbiota llegando a provocar gingivitis y periodontitis a largo plazo, ¿no? El aumento de la testosterona durante la pubertad en ambos sexos tiene un efecto inflamatorio de las encías, como también la gingivitis inducida por placa bacteriana. Con respecto a los anticonceptivos, pues se comprobó que los anticonceptivos tenían efectos similares a los asociados a los cambios de concentraciones de concentración de hormonas durante el embarazo, ¿no? Y afortunadamente algunos estudios más recientes sugieren que el efecto de las pastillas anticonceptivas más nuevas sobre la gingivitis es prácticamente nulo. Así que denle con fe de que la gingivitis no será un efecto secundario, ¿no? Entonces, algunas recomendaciones para tratar adolescentes pueden ser, pues claro, primero, la evaluación periodontal de adolescentes debe ser parte rutinaria del examen odontológico, por lo que les he venido indicando anteriormente, ¿no? Y deben ser periódicas. La radiografía es una herramienta indispensable para evaluar la salud del tejido periodontal del paciente. También es fundamental para el clínico observar más allá de la cavidad bucal, ¿no? Por factores que requieran modificación, ¿no? Ya saben ustedes, la anamnesis y la ficha clínica, ¿no? Por lo analizado antes, pues creo que se deben tener presente los efectos de las hormonas durante la evaluación y el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes, ¿no? Por lo que una terapia importante para mantener y devolver la salud de los tejidos periodontales, pues es el masaje gingival. El masaje gingival o el masaje en la encía, ¿no? Con el cepillo dental o con limpiadores interdentales, pues producen engrosamiento epitelial, aumento de la queratinación y mayor actividad mitótica en el epitelio y en el tejido conectivo, ¿no? Se afirma que el masaje gingival mejora la circulación sanguínea, el aporte de elementos nutritivos y de oxígeno a la encía, el mecanismo tisular y la eliminación de los productos de desecho. Entonces, terminando, quiero agradecer por su atención. Yo soy Alejandro Díaz y me despido deseándoles un feliz día. Cualquier duda, voy a estar por aquí. Gracias. Muchas gracias, Alejandro. Entre broma y broma, la verdad que se asoma. ¿El doctor Castillo tiene alguna consulta? Buenos días a todos. Sí, bueno, hay muchas dudas y comentarios en realidad en relación a cada una de las presentaciones, pero más que todo mi participación va en pro de una sugerencia en aras del tiempo. Parece que hacen falta 5 presentaciones y faltan 25 minutos para las 9, por lo tanto nos tendríamos que acabar los 5 minutos para cada presentación. Entonces, no sé si podemos llevar a cabo solo las presentaciones y poder dejar las preguntas para de último,
O bien, preguntar a los estudiantes si ellos tienen alguna otra actividad ya a las 9, o pudiéramos extendernos si ellos tienen posibilidad 9:10 o 9:15. Entonces, pero eso también lo determinan los estudiantes porque no sé si a las 9 en punto tendrán otra actividad. Si no, Kurt, pues seguimos en aras del tiempo, ¿verdad? Para mí que sí nos extendamos los 10 minutos para poder terminar de exponer todos de una vez. Ok, perfecto. ¿No tienen actividad a las 9? Así le Hasta las 9. Bueno, así damos con mayor tranquilidad, ¿verdad? Porque ya nos da un poquito de pena por los 5 grupos que hacen falta, ¿verdad? Pero para que vayamos con mayor tranquilidad. Entonces, con confianza, Kurt, podemos continuar, ¿verdad? Gracias. Por favor, jóvenes, seamos concisos en lo que vamos a presentar para poder aprovechar el tiempo. Muchas gracias. La doctora Urizar, por favor, con bacterias y antecedentes en enfermedad periodontal. Gracias. Gracias, doctor. Buenos días, jóvenes. Pues a continuación va a presentar el grupo que está conmigo. Va a presentar Andrea, Jennifer y Adán. Adelante, jóvenes. Buenos días, doctores y compañeros. Nuestro tema de factor de riesgo es la relación entre las bacterias y la periodontitis. Para empezar, ¿qué es la microbiota? De microorganismos comensales que se encuentra alojado en las superficies del cuerpo, ejerciendo una función determinada denominándose microbioma. Los miembros de la microbiota forman comunidades microbianas conocidas como biopelículas. A la interacción de estos microorganismos en equilibrio se le llama simbiosis. Cuando existe un desequilibrio de interacciones, se genera una disbiosis que puede provocar enfermedades degenerativas, autoinmunes, cáncer y complicar enfermedades virales. La periodontitis, como ya sabemos, es una enfermedad causada por una disbiosis, que tiene como un resultado un proceso inflamatorio, en el cual se liberan algunos mediadores, como las citoquinas proinflamatorias, entre las cuales podemos mencionar interleucinas, interferones, quimiosinas, entre otros. Estas citoquinas están relacionadas con el Alzheimer, cáncer colorectal y COVID-19. ¿A qué se debe esto? A que ellas pueden inducir a un estrés oxidativo, el cual se desencadena por el aumento en la producción de radicales libres, lo cual da lugar a la oxidación de células afectando a sus funciones, generando procesos inflamatorios, mutaciones genéticas, agregados inapropiados de proteínas y entre otras. En relación con el Alzheimer, la interleucina 1 favorece la deposición anormal del péptido beta-amiloide en el cerebro, originando placas neuríticas extracelulares características de dicha enfermedad. El Fusobacterium nucleatum es una especie comensal oportunista, proinflamatoria, invasiva de la cavidad oral, relacionada con la placa dental y periodontitis. Esta se transporta al intestino, atraviesa la barrera protectora intestinal y se une al factor de virulencia llamado FAT-A, que, según Lira, induce el incremento de células cancerígenas. Las bolsas periodontales formadas por la periodontitis pueden servir como reservorio para microorganismos patógenos y facilitar la diseminación mediante el torrente sanguíneo, la saliva o alimentos y los líquidos que se ingieren. ¿Habrá alguna opción para evitar esta diseminación? Sí, con el uso de probióticos, que según el doctor Moreno, los define como microorganismos vivos que se pueden ingerir con el fin de restablecer la flora intestinal o bien contribuir al tratamiento de la periodontitis, favoreciendo la proliferación de microbiota beneficiosa e impidiendo el crecimiento de microorganismos que pueden causar daño al individuo. Un probiótico de importancia es el Lactobacillus, capaz de destruir al Porphyromonas gingivalis, causante de la periodontitis crónica. El microorganismo SARS-CoV-2 ha causado millones de muertes durante la pandemia. ¿Habrá alguna manera de relacionarlo con la enfermedad periodontal? Sí, una de las hipótesis relacionada con estas enfermedades, según el doctor Marov, es que la aspiración de las bacterias periodontopatógenas puede inducir a la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2,
que es un receptor del SARS-CoV-2, por lo que aumentaría su virulencia. Algo que tienen en común es que ambas provocan inflamación con liberación de citoquinas proinflamatorias que se diseminan, pudiendo llegar a afectar varios órganos del cuerpo. Como estudiantes del área de salud, debemos hacer conciencia sobre una higiene oral adecuada y de las enfermedades que se pueden provocar si esta es deficiente, ya que se puede influir en la salud general de una persona afectando el sistema inmune. De la misma manera, tenemos que fomentar estudios sobre el uso de probióticos como herramienta de prevención para la periodontitis. Gracias. Muchas gracias, jóvenes. Ustedes sí fueron al grano. Por sugerencia del doctor Castillo, me parece, vamos a dejar las consultas al final. Las inquietudes, tomen nota por si hay necesidad de preguntar al final de todas las presentaciones. Y siguiendo el orden, entonces, nos tocaría el doctor Antonio Callejas con genética. Por favor. Buenos días. Isabela va a presentar el tema de genética, un tema interesante, pero bastante complejo. Y entonces, pues las dudas, si tienen, al final quedarían entonces. Gracias. La genética estudia la variación y la transmisión de rasgos o características de una generación a la otra. Se puede asociar con la enfermedad periodontal cuando se heredan ciertos genes o ciertos factores predisponentes que al estar en contacto con factores ambientales pueden activarlos o desencadenar la enfermedad. La periodontitis es un proceso inmunoinflamatorio crónico y multifactorial que afecta los mecanismos de respuesta inmune del huésped como resultado de la interacción con un biofilm disbiótico, en donde se altera la unidad gingival extendiéndose al ligamento periodontal, hueso alveolar y cemento radicular. En la periodontitis se hace necesaria la presencia de microorganismos, ya que es fundamental para que se desarrolle la enfermedad, aunque deben existir otros factores que favorezcan su inicio y progresión, como los factores ambientales, hormonales, nutricionales, los trastornos metabólicos y los factores genéticos. En este caso, la genética es un factor no modificable, ya que es propio de cada individuo. Por ello se dice que existe una gran variabilidad individual en la predisposición genética y la respuesta inmunoinflamatoria frente a los microorganismos, y no necesariamente se desarrolla la enfermedad o se da de igual magnitud en las personas. Sin embargo, existen anomalías que se asocian a desórdenes hereditarios que conducen a la manifestación clínica de la periodontitis. La periodontitis de inicio temprano, conocida también por el nombre de periodontitis agresiva, es una afección de avance rápido, sin compromiso sistémico, con una serie de alteraciones inmunológicas. Tiene una fuerte influencia genética y de antecedentes familiares. Generalmente es de instalación temprana, con menos frecuencia en otras edades. Se puede dar en dentición temporal como permanente. Tiene dos formas, una localizada y otra generalizada. Se puede clasificar por la edad de aparición en prepuberales y juveniles. En el workshop de la Academia Americana de Periodoncia del 99 se dio la denominación de periodontitis agresiva y posteriormente solo se le conoció como periodontitis, clasificándose por estadios y grados de avance. La periodontitis crónica, o como también se le conoce periodontitis del adulto, es una afección que puede comenzar a partir de los 35 a 40 años y suele proceder de una gingivitis no tratada a tiempo. Esta, al igual que la anterior, se clasifica en estadios y grados, omitiendo el término de periodontitis crónica. Se puede clasificar por su extensión y severidad en leve, moderada y grave. En la imagen de la derecha podemos observar a un paciente de 51 años con periodontitis crónica avanzada generalizada. Es importante saber que la periodontitis crónica y la de inicio temprano tienen factores similares de riesgo, como los inmunológicos, los factores microbiológicos, hábitos de higiene oral, la edad, el género, hábitos de tabaquismo, entre otros. Alteraciones genéticas o desórdenes genéticos son propensos a padecer periodontitis, porque son propensos a las infecciones que afectan los tejidos del periodonto, ya sea por diferentes razones, como por ejemplo apiñamiento dental, maloclusión, características de los diferentes desórdenes que existen. Los desórdenes también complican la limpieza dental.
Otra de las razones por la cual se puede dar la acumulación de microorganismos que pueden iniciar el proceso de periodontitis. Por ejemplo, el síndrome de Chiari-Higashi, la neutropenia cíclica o permanente son propensos a infecciones. Por otro lado, el síndrome de Papillon-Lefray, hipofosfatácea, deficiencia de adhesión leucocitaria, causan periodontitis de comienzo temprano, es decir, que vemos en personas jóvenes que padecen estos desórdenes genéticos la presencia de periodontitis. Un periodonto sano es de suma importancia para mantener la salud. Un error muy común es pensar que los microorganismos son los responsables de la destrucción del tejido de soporte dental en la periodontitis. Es fundamental dejar en claro que la propia respuesta inmune tratando de eliminar los agentes patógenos es la que produce el daño, por lo que se considera la periodontitis como una enfermedad inmunoinflamatoria. Como sabemos, los hábitos de higiene bucal, mantener la dieta equilibrada, dejar el tabaco y mantener las enfermedades sistémicas en control es de suma importancia para evitar la periodontitis. Sin embargo, una persona que está genéticamente predispuesta a la enfermedad tiene un mayor riesgo de desarrollarla. Pero el tener los marcadores genéticos no es definitivo. Incluso puede que nunca se desarrolle la enfermedad dependiendo de la respuesta que presente cada individuo y a los factores de riesgo a los que se expone. Muchas gracias. En realidad hicieron más digerible el conocimiento del tema. Felicidades para el grupo de genética. Y siguiendo con el orden, ahora nos tocaría el grupo del doctor David Castillo con el tema de edad y género. Sí, buenos días a todos nuevamente. Previo a la presentación de ellos, quiero hacer la observación. En las anteriores presentaciones, por ejemplo, se ha hablado mucho acerca de los distintos efectos de los cambios hormonales. El grupo que presentaré a continuación, ellos también hicieron énfasis en eso, pero especialmente relacionándolos al hecho de los cambios hormonales que pueden haber en las distintas etapas de la vida, relacionándolo al tema de edad y también relacionándolo al tema de género. Entonces hicieron una revisión bibliográfica creo que bastante completa y es la que van a presentar a continuación. No sé si me parece que Herbert Castillo ya estás listo, puedes iniciar. Y solo me indican si se escucha cuando lo pongo. Gracias. No se se escucha. escucha. Ahorita voy. Estudios revelan que las mujeres están más propensas a tener cambios hormonales que los hombres. Esto quiere decir que las hormonas sexuales pueden influir en la patogénesis, pues son moléculas reguladoras de la producción y del crecimiento y desarrollo, por lo que se ha demostrado que afecciones periodontales se asocian con variaciones en niveles de las hormonas sexuales. Dicha influencia hormonal en el periodonto difiere en las distintas etapas fisiológicas, por ejemplo, la pubertad, el embarazo, la menopausia u otro periodo de vida, así como también la ingesta de productos farmacéuticos. En la pubertad, los niveles de hormonas se incrementan en ambos géneros, la testosterona en el hombre y el estrógeno en la mujer. Estadísticas muestran una prevalencia máxima de gingivitis a los 12 años en mujeres y a los 13 en hombres, que coincide con el inicio de la pubertad. Esta situación también incrementa el valor de placa dentobacteriana y placa subgingival.
La información indica que la influencia de hormonas en los niños durante su pubertad hace que experimenten inflamación gingival responsable de la placa. Durante el ciclo menstrual se observan sangrados gingivales, aumento en el exudado gingival, ulceraciones y lesiones vesiculares. En la menopausia, el ciclo menstrual cesa y los efectos del estrógeno son reducidos, comprometiendo el efecto antiinflamatorio de esta hormona sobre el periodonto. Esta etapa se asocia a la pérdida de hueso alveolar, pérdida ósea a nivel mandibular y osteoporosis, producido por un aumento de progesterona y testosterona que favorecen a la resorción ósea. Mujeres con niveles bajos de estrógeno presentaron sangrado al sondeo y mayor frecuencia de pérdida de inserción clínica, mayor a 2 milímetros, con respecto a mujeres sin deficiencia de estrógenos. Sin embargo, a pesar de que las mujeres son el género más afectado conforme pasa el tiempo, por cambios de densidad ósea y hormonales, padecen menos de enfermedad periodontal, porque tienden a cuidar más su salud bucal y frecuentar al odontólogo. Con el envejecimiento, estructuras del periodonto se alteran. La encía sufre cambios a nivel epitelial y de tejido conjuntivo, disminuye la queratinización y se reduce el colágeno por los fibroblastos. El ligamento periodontal disminuye en su motilidad, quimiotaxis y proliferación de células y fibras. Además, su estructura se vuelve irregular. En el cemento hay reabsorción local en su superficie que provoca mayor irregularidad en esta, seguido de su aposición. La formación de hueso alveolar disminuye, provocando pérdida ósea significativa, que se puede deber a una disminución de los precursores que proliferan osteoblastos y disminución de síntesis y secreción de proteínas de matriz ósea. En conclusión, con lo expuesto anteriormente, se puede afirmar la relación entre hormonas esteroideas y la salud periodontal va de la mano con el género y la edad. A lo largo de toda la vida, el ser humano experimenta cambios en los procesos bioquímicos, inmunológicos y fisiológicos que afectan a la salud bucal y condiciones sistémicas que afectan la progresión y gravedad de la enfermedad, como la es la tasa de recambio óseo y la curación de heridas. La edad y el género son factores influyentes en el desarrollo de la enfermedad periodontal, porque se relacionan con cambios en el cuerpo. Por ejemplo, un deficiente cepillado en adultos tiene que ver con una deficiencia de motricidad y alteraciones en la agudeza visual, por lo que se genera un aumento de placa dentobacteriana y sarro, que podrían tener como consecuencia la pérdida dentaria. Pero hay que tomar en cuenta que también existen otros factores que están involucrados en la incidencia de la enfermedad, como son la susceptibilidad del paciente, sus hábitos alimenticios y de higiene bucal, como también la accesibilidad con la que el paciente cuenta para obtener una óptima salud bucal con su odontólogo a lo largo de su vida. Muchas gracias. Muy esquemática la presentación. Por el orden, vamos a seguir entonces con el grupo del doctor José López con el tema de diabetes. Muchas gracias. En el caso nuestro, pues hay un grupo de expositores. No sé si Daniel está listo. Muchas gracias. Los dejamos en el tiempo. Buenos días. Nuestro grupo va a hablar sobre diabetes como factor de riesgo en enfermedades periodontales. Nuestra enfermedad, que es la diabetes, es una enfermedad que todos sabemos que es de tipo endocrino, en el cual el cuerpo no es capaz de utilizar la glucosa como fuente de energía.
Esto aumenta los niveles de glucosa en la sangre. De esta existen dos tipos. Está la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. La tipo 1 generalmente es una destrucción del páncreas, lo que elimina las células beta y esto hace que ya no se produzca insulina. La diabetes mellitus tipo 2, esta está relacionada con factores de riesgo como edad, genética, raza y también tiene que ver con la dieta, la actividad física y el tabaquismo. Estos reducen la sensibilidad de la insulina y también afectan a las células beta del páncreas, pero acá solo disminuye su producción. ¿Cómo afecta esto? Al sistema inmunológico. La diabetes genera un estado inflamatorio crónico generalizado y esto aumenta la secreción de citoquinas inflamatorias. Esto produce que aumente la patogenicidad de la microbiota y en la diabetes aumenta el riesgo de producir infecciones. Y hay principales factores de riesgo para tener periodontitis y se asocian con diabetes y el tabaquismo. También se produce un grado de afección periodontal. Hay gran pérdida de hueso alveolar, también existe un aumento en la profundidad de sus bolsas periodontales, también existe un riesgo de perder mayor cantidad de piezas dentales, por lo que es necesario tener un buen control de este. La diabetes reduce el número de células de revestimiento óseo, que son los osteoblastos y los fibroblastos del ligamento periodontal, y aumenta la apoptosis de estas mismas células. La microbiota oral induce la inflamación sistémica a través de la bacteriemia intermitente, y que esto a su vez aumenta la resistencia a la insulina y promueve la hiperglucemia. El aumento en sangre de glucosa favorece la reacción de glicación o glicasilación, que es la unión de un azúcar más una proteína, y forma las bases de Schiff y productos de Amadori. Estos productos están asociados a patologías vasculares y renales, también relacionados con alteraciones en la regulación del calcio intracelular y de las proteínas. La diabetes altera la función de los neutrófilos, reduce su capacidad de fagocitar y eliminar bacterias. En la diabetes hay un aumento de macrófagos M1, que son los que aumentan la inflamación, se reducen los macrófagos M2, que son los que reducen la inflamación, y la interleuquina 1 estimula a los linfocitos a diferenciarse como T y B. Los individuos con diabetes mellitus tipo 2 tienen de 2 a 8 veces más probabilidades de tener al menos 5 milímetros de pérdida de inserción clínica y de 3 a 4 veces más probabilidad de tener al menos un 25% de pérdida ósea radiográfica, con un riesgo 4 veces mayor de pérdida ósea alveolar severa. Los niveles de factor de necrosis tumoral alfa, receptor de quimiosinas, CC5 y CXC3 son más altos en la periodontitis crónica. Entonces, una mala nutrición por el consumo excesivo de grasas, carbohidratos o proteínas lleva a la hipertrofia de los eritrocitos por la acumulación de ácidos grasos. Entonces, cuando los macrófagos interactúan con estos restos apoptóticos, se producen grandes cantidades de citocinas proinflamatorias por las vías de señalización de los TLR y aumenta aún más cuando se activan los linfocitos TC8. Se inhiben las respuestas de tipo TH2, M2 y las MK, esta última ya inhibida en la obesidad. Esta acumulación entonces inhibe la vía de señalización de la insulina y la entrada de glucosa de las células, provocando una resistencia a la insulina. Entonces, nosotros recomendamos una buena alimentación, ya que toxicológicamente puede afectar a nuestra barrera que elimina estos patógenos en nuestros intestinos. Expertos recomiendan el consumo de fibras, probióticos y antioxidantes, los cuales potencializan el sistema inmunológico. Otra recomendación también para prevenir la diabetes es la actividad física. Mejora el flujo sanguíneo e impide la hipertrofia de los adipocitos, previniendo la hipoxia y apoptosis de los mismos. Los pacientes diabéticos también deben contar con una buena higiene bucal, ya que se ha demostrado que el tratamiento periodontal disminuye los TNF-alfa, interleucinas y otros mediadores inflamatorios crónicos. Queda como consecuencia niveles bajos de glucosa en sangre y por ello es importante eliminar la periodontitis para mejorar la condición de los pacientes.
Para terminar, los dejamos con esta frase que dice que la odontología combina ciencia y arte para crear sonrisas sanas y bonitas. Creo que todo lo que han hablado los demás grupos es demasiado importante. Entonces creo que toda esa combinación de conocimientos nos hace mejorar nuestra práctica y así darle un buen tratamiento al paciente. Y a todos, muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, jóvenes. Sí, doctor. Pues solo quería felicitar a todos los grupos, estuvieron muy bien y realmente fue muy enriquecedor la participación de cada uno. Me gustaría, a manera de conclusión, que alguien pudiera decir qué obtuvo de todo. Es decir, a mí me impactó, por ejemplo, que el proceso inflamatorio derivado de infecciones, el proceso inflamatorio crónico, es uno de los principales factores que determina una disminución en la defensa del cuerpo. También la edad, el envejecimiento, deteriora la formación de colágeno. También la inflamación crónica hace lo mismo. Y eso paulatinamente va mermando la capacidad de respuesta del organismo ante los agentes infecciosos. Incluso la alimentación, una alimentación tóxica, que ahora se trabaja mucho la toxicología de la alimentación, puede también tener ese mismo efecto de un proceso inflamatorio crónico, porque de hecho la grasa en sí resulta ser un antígeno que da problema a las células. Lo consideran como un agente patógeno y tratan de comerse la grasa y eso deteriora el sistema inmunológico. Entonces, sí, todo eso ha ayudado a que el deterioro de nuestro sistema del organismo sea incluso con nuestra participación, ¿verdad? Así que los felicito a todos. Y si alguien tiene otro comentario, por favor, exhórtelo en este momento. Solo para dar esas conclusiones, todavía falta un grupo, doctor, perdón. De hecho, estaba pendiente por presentar mi grupo que trabajaron el tema de tabaquismo. Y antes que nada, también los quiero felicitar por tan buen trabajo. Esperamos que todo les funcione como debe ser. Y tal vez al final de la presentación, pues sí, dilucidamos las dudas o externamos las opiniones, como decía el doctor López. Muchas gracias. Adelante, grupo. Sí, no sé si todos logran ver la presentación. Sí la vemos. Ok, gracias. El tabaco y su influencia en el periodonto. La periodontitis es una enfermedad multifactorial y el tabaquismo constituye uno de los factores ambientales que más influyen en la susceptibilidad del individuo al desarrollo de la enfermedad. Este hábito reduce la calidad de vida. Dependiendo de la cantidad y frecuencia de consumo de cigarrillos, puede presentar más o menos daños en el organismo y la cavidad bucal. El tabaquismo influye en el ámbito celular, molecular, microbiológico, procedimientos quirúrgicos periodontales y reparación del tejido periodontal postterapia. El tabaco es una planta, sus hojas se fuman, se mastican o se inhalan. Estas hojas contienen un químico adictivo conocido como nicotina. La nicotina es la principal sustancia tóxica que afecta el periodonto. Sin embargo, los cigarrillos contienen otras sustancias tóxicas, tales como acetalaldehído, acetona, fenol y mercurio, entre otras. Estas pueden unirse a la nicotina y causar un daño sistémico. Esta sustancia, o sea, la nicotina, es un alcaloide de base débil, el cual se caracteriza por ser lipofílico, efecto que produce fácil reabsorción en los tejidos de la cavidad oral.
La nicotina en el humo del cigarro está en forma de sales ácidas, mientras que en los puros se encuentra en formas básicas. Si es en forma ácida, es altamente corrosiva y tóxica y provoca quemaduras. Y si es de forma básica, libera sus iones OH, causando daños en la piel y humedad en la mucosa. Las principales estructuras afectadas por el tabaquismo en el periodonto. El humo del cigarro daña directamente al tejido epitelial, produciendo quimiosinas y liberando mediadores inflamatorios. Primero ocurre una recesión gingival que evoluciona a hiperplasia gingival, conocida por la vasoconstricción tras el consumo del cigarro. Pero a los 5 minutos, esta vasoconstricción se puede restablecer. Irrigación del periodonto. Se produce vasoconstricción en los capilares disminuyendo el flujo sanguíneo gingival. Por esta razón, los fumadores no presentan hemorragias abundantes durante el sondeo, exudado gingival, inflamación, enrojecimiento. En el hueso alveolar, se inhibe la proliferación y diferenciaciones osteoblásticas. Hay mayor oxidación metabólica, inhibiciones de síntesis de colágeno y vitamina C, así como la absorción de calcio, lo cual interfiere en la regeneración y maduración ósea, ya que el factor de crecimiento derivado de plaquetas se va a suprimir. En el epitelio periodontal hay disminución por inhibición de la collagenasa tipo 4 y aumento en la producción de la metaloproteinases 28, las cuales son expresadas por queratinocitos durante la reparación de heridas y proliferación celular. El aumento de tiempo